Bueno, pues muy buenas a todos en este maravilloso día que tenemos aquí hoy en Palma del Río. Nos hemos trasladado a este convento de Santa Clara, sede de uno de los mayores tesoros que tiene ahora mismo nuestro pueblo, el Museo Vittorio Luquino, pero que esto no era así hace muchos siglos. Y hablando de historia, hoy nos vamos a venir aquí para hablar con Manuel Muñoz Rojo, director y coordinador del libro La Pasión según Palma del Río, libro que, si Dios quiere, se estrenará el próximo martes en el Teatro Coliseo de nuestra ciudad. Libro que no solo recoge la historia de todas nuestras cofradías, sino que también engloba muchísimos de los sectores cofrades que hoy día perduran en nuestro tiempo. Vamos a hablar con él y vamos a descubrir todos esos entresijos y todas esas investigaciones dentro de todas las hermandades que han compuesto este libro. Así que acompáñenme. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas a todos. Estamos aquí con Manuel Muñoz Rojo, director de esta obra que, si Dios quiere, presentaremos el próximo martes en el Teatro Coliseo, La Pasión según Palma del Río. Bueno, Manuel, cuéntanos un poco sobre esta obra, cuántos años ya de dedicación con el anterior Consejo de Hermandades y con todos los autores, ¿no? Efectivamente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dais para conocer un libro que el titular es mucho más. Es pasión por Palma del Río, y luego es la pasión por el mundo cofrade de nuestra ciudad. Un proyecto que nació hace 4 años, en el 2019, que nos lo propuso el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, José Luis Cumplido, que con muchísima ilusión aceptó y promovió nuestra alcaldesa Esperanza Caro de la Barrera, y que a partir de ahí nos pusimos a trabajar cómo podíamos escribir la historia de la Semana Santa de Palma. Ciertamente había un páramo, no se habían realizado investigaciones en profundidad de este particular, tan solo algunas monografías, y había que abordar esto desde el principio, desde el origen. Era tal la magnitud del trabajo, de los archivos, de las cofradías, a cubrir, que este trabajo no lo podía hacer solo y exclusivamente una persona, sería ambicioso y pretencioso. Entonces, como director de esta obra, la estructuré de forma que participaran en ella 3 investigadores, fundamentalmente historiadores, que abordarían los trabajos con una metodología y un objetivo que se trazó en unas reuniones previas. Y a partir de ahí empezó el camino de la pasión. Bueno, 3 escritores, no solo historiadores, sino también investigadores, gente especializada en el mundo cofrade de aquí de Palma del Río. Tenemos en ese libro artículos de todo tipo, no solo de las hermandades, ¿no? El libro se estructura en 3 partes. Una primera es estrictamente histórica, es el desarrollo de las hermandades y cofradías de Palma del Río desde la Edad Media, moderna, la Ilustración y contemporánea, hasta 2022, hasta hace 2 días. Luego, cada hermandad cuenta con un capítulo. Y finalmente hay una tercera parte que son temas globales, estructurales, transversales de todas las hermandades. Bien, de la primera parte, la parte histórica, Edad Media, moderna y contemporánea, lo he escrito yo. Y la Ilustración la ha escrito el doctor en Historia Juan Antonio Zamora. El recorrido de las hermandades, que va de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, más una nueva hermandad, la del Cristo de la Agonía, te voy a hablar de memoria, pero recuerdo que son el Domingo de Ramos, Manuel Velasco, el Cristo de las Aguas, Lunes Santo, Eloy Luis Viro Espejo, el Martes Santo, Jesús orando en el huerto, que lo ha escrito el compañero José Manuel Muñoz Gutiérrez, el Miércoles Santo, el Cristo de la Salud, que lo ha escrito el compañero e historiador Francisco José Sánchez Limone, que a su vez ha escrito también la historia de la Cofradía del Nazareno. El Cristo de la Expiración y el Domingo de Resurrección,
el resucitado, lo han abordado a la limón dos historiadores como Carlos Corredera y Francisco Jesús Rodríguez Ruiz, uno como especialista en historia y otro especialista en historia del arte. Luego llegamos al al Viernes Santo, la tarde del Santo Sepulcro, que lo ha cubierto Alonso Gómez Payán. Y la Soledad, que por primera vez hará estación de penitencia este año, lo ha escrito Eloy Viro. El Cristo de la Agonía, fuera de la Semana Santa, el último domingo de Cuaresma, es decir, lo tuvimos el cuarto domingo de Cuaresma, lo tuvimos hace unos días, lo ha escrito Julio Almenara Martí. Esos son los capítulos donde el historiador se centra cada uno en su cofradía. Pero luego tenemos que analizar las vivencias de esas cofradías y lo hemos estructurado en 5 temas. ¿Corresponde las hermandades de Palma a los textos evangélicos? Eso lo ha abordado Carlos Corredera. La pasión de Palma según el Evangelio. ¿Cómo es y cómo son nuestra tradición de los santos y los pasos, como se dice en Palma del Río? En Palma del Río no se dice ni la cofradía, ni la hermandad, ni siquiera la procesión. Se dice así popularmente: vamos a ver a los santos, hoy salen los santos, y qué pasos los pasos. Eso es algo que desde pequeño he oído yo. Entonces ese tema lo ha abordado Francisco Jesús Rodríguez, los santos y los pasos. Ana Isabel Gamero se acerca a el arte cofrade, al servicio de todo este exorno y adoración de la pasión, muerte y resurrección. Es un capítulo muy, muy interesante. Carlos Romero realiza un estudio profundo de la música cofrade desde que tenemos conocimiento en Palma del Río, de la música parroquial, la música monacal, el nacimiento de la banda municipal de música, las bandas parroquiales o corales, las bandas de cornetas y tambores, desde los romanos de la década de los 20 hasta nuestros días. Un capítulo apasionante, también incluye la saeta y otros testimonios musicales. Y Raúl Calleja, profesor de literatura hispánica, realiza un estudio sobre la literatura cofrade con los testimonios que nos han ido dejando distintos escritores desde finales de la Edad Media hasta nuestros días. Ese compendio, ese trabajo, se ilustra con muchísimas fotografías, muchas de ellas totalmente inéditas, que han salido tirando de cajones, rebuscando en familia, archivos, fotos que nos hemos sorprendido enormemente. Y otras ha habido que encargarlas a la luz de las procesiones, pero vamos, ¿en qué momento las encargamos? Fue el año de las 2 Semanas Santa de la pandemia y esta última que hemos vivido, que fue incompleta. Y ahí han hecho un buen trabajo 2 fotógrafos como Salvador Escobar y Antonio José Sánchez Martín. Hay que agradecer a muchísima gente, muchísimos colaboradores que han aportado testimonios, documentos, algunos aspectos singulares, inéditos de la historia de la Semana Santa palmeña. Y eso ha llevado 4 años. Pero claro, todo ese material lo han escrito 13 personas. Y tenía que tener una metodología, cómo citar, cómo colocar que todos los textos fueran, no digo iguales, evidentemente, sino que respondieran a unos criterios estilísticos. Y todo eso ha implicado mucho trabajo, porque había que mirar trabajo por trabajo, corregir, incluso algún compañero no era muy especialista en alguna materia cofrade, y decirle, no, hay un libro en tal sitio, hay una revista que publicó ya tal asunto, y entonces ir conduciendo esos trabajos. Aparte de eso, recorrer el archivo municipal, el archivo del Obispado de Córdoba, el histórico de Córdoba, el archivo general del Arzobispado de Sevilla, el archivo de los franciscanos en Espartina. Muchas horas, muchos viajes, mucha implicación de todos los compañeros. Y todo eso resultó, cuando nos dimos cuenta, una investigación de más de 500 folios, que gracias al Ayuntamiento de Palma del Río, que patrocinó la edición,
que se ha realizado fantásticamente por el diseño de Carlos Poli en Visual Company, y la impresión por parte de los talleres de publicaciones, servicio de publicaciones de la Diputación de Córdoba, veremos próximamente un libro que solo ya con la portada que ha diseñado ese gran diseñador que es Óscar Ruiz Ramírez, solo ya con la portada te invita a abrirlo, a curiosear y a leer. Estamos deseando que llegue ese martes y el libro llegará muy pronto a nuestra ciudad. Bueno, ya este libro no solo va a ser una delicia para los cofrades, sino que también el hecho de reunir tantos acontecimientos históricos, tantas anécdotas, tantas vivencias, esto trasciende un poco más de aquello que es simplemente lo sacro, es que llega a lo que es la cultura popular de Palma de Río y cómo ha basado, cómo ha ido evolucionando esa misma cultura cofrade en todo el pueblo. ¿Este libro va a ser para cofrades y para no cofrades? Evidentemente, lo has dicho muy bien, José Luis, hay un trasfondo sociológico, etnográfico, que independientemente de las hermandades y cofradías afecta al conjunto de la historia y de la sociedad palmeña. Son muchas vertientes, no quiero extenderme, pero podríamos poner muchos ejemplos de cómo detrás de una cofradía hay una realidad social de hombres y mujeres que se unen en la dificultad para superar problemas de su tiempo. Pensemos en aquellos cofrades y cofradas, que se utiliza esa palabra de la Edad Media, que se unen simplemente para tener una asistencia sanitaria, una ayuda en la enfermedad y algo muy importante, una ayuda en la muerte. Pensemos en esas cofradías de gremios de la Edad Moderna, que se unifican para trabajar solidariamente los unos con los otros. También está todo el tema dogmático a raíz del Concilio de Trento y la promoción de cofradías centradas en el Triduo Pascual. Pero también llegamos a momentos de conexión con la historia reciente. Te voy a poner un solo ejemplo y con esto termino. El momento en que hay un incendio intencionado en la parroquia de San Francisco en la Semana Santa, el 5 de abril de 1977, se produce una unión de las hermandades, de los partidos políticos, de los sindicatos, de la Iglesia, en la mayor manifestación de la historia de Palma del Río. Y eso ocurrió un lunes santo, donde lejos de que se fuera a perder la Semana Santa, se motivó más. Hay una conexión con la sociedad, hay una implicación de todos con este mundo que de alguna forma nos toca, siempre en todas las casas nos toca. Bueno, es que de hecho Palma del Río tiene este año por fin la suerte de vivir una Semana Santa completa con la incorporación de la Hermandad de la Soledad. La Hermandad de la Soledad no es nueva, ya es una refundación, digamos, entre comillas, pero sí que tenemos hermandades también nuevas como la Hermandad de la Agonía. ¿Ha sido complicado coordinar o dirigir este trabajo a la hora también de contar con hermandades antiquísimas, pero también con hermandades nuevas? Evidentemente, las que son muy antiguas tienen mucha más documentación. Hablemos, por ejemplo, del Nazareno, que no fue la primera hermandad. La primera hermandad penitencial es la Veracruz, seguida de la Soledad y de San Antonio de Padua. Y luego, en cuarto lugar, ya llega la Hermandad del Nazareno. Estas hermandades tienen mucho material informativo, material que por primera vez vamos a conocer. Vamos a ver las reglas y ordenanzas de la Veracruz, primogenia de la Semana Santa palmeña. Vamos a conocer nuevas reglas de la expiración, que no era una hermandad penitencial de Semana Santa. La expiración nace para darle culto a la cruz, especialmente en mayo y en septiembre, pero no sale en Semana Santa. Eso será ya muy posterior, ya en los años 20 del siglo XX. Vamos a ver cómo se desarrolla esa mutación de las imágenes. Tú acabas de poner un ejemplo. El Cristo de la Agonía durante un tiempo fue el Cristo de la Expiración, que cuando llega la nueva imagen del Cristo de la Expiración
pasa a la sacristía y ahora vosotros, la Hermandad de la Agonía, lo recupera con ese nombre. Pero ese fue inicialmente el Cristo de la Agonía. Incluso imágenes que hoy procesionan en Palma, en otro tiempo tuvieron otros nombres. Misterios que hemos tenido han desaparecido o se han transformado. Y ciertamente esa riqueza cofrade la estamos recuperando en el siglo XXI. A principios del siglo XVII, teníamos 9 cofradías. A finales de ese mismo siglo ya se habían doblado exponencialmente, ya estaba entre 18 y 19, que llegarían con todo su esplendor hasta el siglo XVIII, que fueron ya 21. Viene el ocaso de la Guerra de la Independencia y ya van quedando 14, 10, y así sobreviven a lo largo del siglo XIX. Otro nuevo resurgir, el más aparatoso de todos quizá, en 1923, que se cumple ahora el centenario de aquel resurgir, cuando se constituye una confederación de cofradías y prácticamente se empiezan a montar pasos e imágenes con más imágenes que pasos. Con lo cual hay que mover las imágenes de un lado a otro y reconvertirlas en San Juan de allá, en San Juan de acá, o en un Cristo que aquí sale crucificado y aquí sale descendido. Ni qué decir tiene, al decir descendido me he acordado de las hermosas tradiciones cofrades que se han perdido, algunas de ellas han perdurado hasta principios del siglo XX, como es la interpretación del sermón del paso, de la pasión, con descendimiento de Cristo, colocación del Santo Sepulcro, en fin. Lea el libro, por favor, léanlo. Bueno, todo esto lo podremos ver en este libro que muy pronto llegará, si Dios quiere, a todas las casas de Palma del Río. El próximo martes en el Teatro Coliseo a las 9 de la noche tendremos este acto de presentación. No solo contaremos contigo, sino que contaremos también con miembros del anterior Consejo de Hermandades, contaremos con nuestra alcaldesa de Palma del Río, Esperanza Caro, contaremos con el actual Consejo de Hermandades y contaremos también con el resto de autores que nos contarán un poco también cómo han hecho este trabajo minucioso de investigación, ¿no? Esperamos que sea así. Están todos los que tú has citado, están invitados, y confiamos que esta publicación llegue a bibliotecas, colegios, hermandades y cofradías, responsables políticos, personas con preocupación por la historia, el arte y la sociedad en general, los muchísimos colaboradores que ha tenido el libro desde el primer minuto, en fin. ¿Qué más quisiéramos? Que hubiera 21.000 libros, pero eso sería gastar mucho presupuesto. Bueno, por último, ya casi que para terminar, la pregunta que se hace todo el mundo: ¿habrá una segunda edición? ¿Habrá una segunda tirada de esto? De todo siempre tiene que haber una segunda edición. Y lo siguiente, ¿las glorias están incluidas? Están reflejadas en su nacimiento, en su configuración, en la historia de Palma, pero no es un estudio de las glorias, que ya salió en una ocasión, en una reunión, en la que podría tener su propio trabajo, su propio libro, porque es interesantísimo poder contar la historia de la Virgen de la Cabeza en Palma, una de las hermandades más primitivas del Cerro de la Cabeza, como es maravilloso contar la llegada de María Auxiliadora, que no se produjo con la llegada del Colegio Salesiano. A María Auxiliadora se le venera en Palma desde principios del siglo XX, contar, por ejemplo, con la llegada de la Hermandad de los Gitanos, la Hermandad del Beato Seferino, como también la hermandad de la que ya tuve la oportunidad de escribir un libro y que evidentemente requiere ya de una segunda edición, porque hay que revisarlo, ampliarlo, mejorarlo, como la Real Academia de la Lengua, que da esplendor a todo, y que es la historia de la Virgen de Belén, que se publicó en el 2007. Entonces, podemos decir aquí ante todos los que nos ven mediante Canal Palma del Río que, si Dios quiere, este no va a ser el último libro que recoja la historia cofrade de Palma del Río, sino que posiblemente tengamos en un futuro algo sobre las glorias, ¿no? Sí, sí, lo podemos decir. Estoy seguro que será así. Lo que pasa que ya veremos quién lo hará. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos por permanecer detrás de las pantallas. Desde aquí, desde Canal Palma del Río, puedes decirte que tienes tu casa para lo que necesites, y bueno, esperamos que todos asistamos el martes que viene a ese Teatro Coliseo, que llenemos el Teatro Coliseo, que
participemos de forma activa en la Semana Santa de nuestro pueblo, porque ya hemos visto y veremos en el libro que no es una cosa de ahora, sino que es algo de muchos siglos atrás. Muchos de nuestros antepasados propiamente han hecho que la Semana Santa llegue a nuestros días tal y como la conocemos, así que de verdad, Manolo, muchas gracias. Gracias a vosotros, y te voy a decir una cosa, esto es más que mi casa. Cuando yo ya voy por la calle, la gente me dice, ¿le he visto usted en la tele? Y esto ya es más que mi casa, esto es casi compartir parte de mi vida con miles de personas de toda España. Es lo que tiene este tipo de medios, que llega a todo el mundo, así que de verdad muchísimas gracias. Esperamos llenar el Teatro Coliseo y esperemos que la Semana Santa siga con este tiempo espectacular y después ya que llueva lo que llueva. Muchísimas gracias.